SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Noche de Ágora en Hora 25 con Carmen Calvo. Buenas noches. Buenas noches. Pablo Iglesias, ¿cómo está? Buenas noches, Aimar. Y esta noche desde Tenerife, José Manuel García Margallo. Muy buenas noches, señor Margallo. Buenas noches a los tres. Vamos a abrir el Ágora en un minuto, vamos a actualizar ahora lo fundamental de este lunes 22 de noviembre, pero antes, una de las noticias del día. El Tribunal Superior de Justicia de Euskadi ha denegado que se pida el pasaporte COVID para entrar a grandes restaurantes y ocio nocturno. Varias comunidades lo están anunciando como forma de meter presión a quienes no se han vacunado aún para que lo hagan, otras dicen que no se lo plantean, otras piden al gobierno central que impulse un criterio único en toda España sobre el pasaporte COVID. Yo les pregunto brevemente a los tres, ¿qué hacemos con el 10% de españoles que no quiere vacunarse? Calvo, empiezo por usted. Y yo lamento mucho discrepar de las posiciones jurídicas que están manteniendo algunos tribunales de este país, incluido el Tribunal Constitucional con la alarma. Quiero decir que si desde el punto de vista del análisis jurídico no somos conscientes de que estamos viviendo una situación que afecta a la vida y a la muerte, pues lo que llamamos el derecho de necesidad y de urgencia no sirve para nada. Yo lo decía el otro día aquí, a ver qué gobierno es el que va a volver a declarar la alarma teniendo una posición de esta naturaleza. Y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no es la primera vez que pone una situación bastante dura para entender que hay que proteger la salud y la vida de toda la gente que se ha vacunado. Y por mucho que podamos respetar los que no se vacunan, hay una posición intermedia. Pedir la documentación correspondiente de quien está vacunado para entrar a un sitio o no entrar. Esto me parece que es de equilibrio, porque protege a los que se han vacunado y de alguna manera también le indica a los que no en su libertad que hay cosas que las tienen limitadas. No estaría mal que la interpretación jurídica estuviera un poco más acorde con el equilibrio de intereses jurídicos que en este caso afectan a vida o a muerte. Yo hace ya un tiempo que no entiendo algunas interpretaciones técnicas que se están haciendo en este país. Margallo. Bueno, yo coincido con Carmen de la cruz a la raya, es decir, yo que soy el más liberal de la mesa, por lo menos teóricamente, y por tanto el mayor defensor de los derechos individuales y las libertades, con toda firmeza digo que no hay derecho a contagiar a los demás, es decir, la libertad de cada uno termina donde empieza la libertad de los demás. Y a nadie se le ocurriría en la Edad Media que un señor que tenía la lepra no fuese privado de circular y contagiar, y lo mismo pasa ahora. Es decir, yo creo que en esto hay que ser muy serio y exigir, yo haría obligatoria la vacunación, con toda claridad. Obligatoria, ¿eh? Absolutamente. Iglesias, Obligatoria, o sí. si no quieres vacunarte no sales de tu casa. Lo que no tienes es derecho a contagiar a los demás. Pablo Iglesias. Está hecho un marxista, Margallo, no hay más que oírlo. Es el vuelo y la distancia. Es el vuelo. Yo creo que esto se entiende muy bien con los ejemplos. Yo creo que nadie aceptaría que un cirujano, apelando a su libertad individual, no se lavara adecuadamente las manos y no tomara las medidas higiénicas necesarias antes de practicar una operación. ¿A qué no? Ningún inspector de trabajo aceptaría que un empresario o un trabajador en una obra pues permitiera que los trabajadores estuvieran sin casco o estuvieran sin arnés. Pues creo que esto es exactamente lo mismo. Y además no solamente tiene que ver con la seguridad individual, tiene que ver con la seguridad de terceros. Las vacunas ya han probado científicamente que son el único dispositivo con el que cuentan los países para proteger a sus poblaciones sobre el COVID. Estoy de acuerdo con Margallo en que sería perfectamente razonable hacer esto obligatorio, igual que es obligatorio no ir a más de 120 kilómetros por hora en una autopista, igual que es obligatorio para un cirujano lavarse las manos antes de practicar una operación o eventualmente utilizar guantes de látex, igual que es obligatorio para un obrero llevar el casco o el arnés cuando está en una obra. O sea que vacunación obligatoria, como propone Margallo, y como va a hacer Austria, sí. Tenemos un problema. ¿Por qué no? Es que yo he querido introducir la variable jurídica porque estamos en un Estado de Derecho. Y los jueces te dicen que no, claro. Es que tenemos un Tribunal Constitucional que ha dicho que ni siquiera habría que haber confinado a la población en algún aspecto. Entonces yo he introducido la variable de la interpretación jurídica porque me temo que tal como van pronunciándose, picoteando casos diferentes, la posición de que la vacunación en nuestro país fuera obligatoria se encontraría de frente con algún tribunal y me temo que con alguno en las alturas de la obligación. En caso de que la justicia no lo tumbara, ¿usted lo apoyaría? No, es que yo creo que hay que hacerlo. Creo que hay que hacerlo y creo que estamos en un país en este asunto bastante modélico. Por eso decía antes que como mínimo
habría que dar el visto bueno jurídico a que a alguien le pidan una documentación sanitaria de si me vacuno o no vacuno para dejarme entrar a sitios, por lo menos eso como mínimo. Si no podemos, que estaría por ver, crear, es decir, establecer de manera obligatoria la vacunación, como mínimo, y hoy ya un tribunal ha dicho que no, deberían los tribunales decir que sí, a que por lo menos tú, en un sitio donde va a haber aglomeración de gente, te digan que no puedes entrar porque no estás vacunado. Por eso he dicho que me parecía que es como mínimo eso que sí. Noche de ágora y de mucho frío. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Frío y más nieve a esta hora, nieve que está afectando a la red de carreteras. Hay ya prohibiciones para la conducción de camiones en varios tramos de la A1 y de la AP61. Vamos a la DGT. Patricia Arriaga, buenas noches. Buenas noches. Por nieve a esta hora hay un total de 26 carreteras en total afectadas de la red viaria principal. Queda prohibido el paso a camiones y articulados en la A1 en varios tramos, en Segovia, a la altura de Santo Tomé del Puerto, y ya en Madrid, en Pedrezuela, también en Segovia, en la AP61, a su paso por el Espinal. El nivel verde, es decir, transitable con precaución, en varias vías, en la A1, en la provincia de Burgos, en Aranda de Duero, y en Segovia, en esta misma A1, en Padrales, en la A50 en Ávila capital, en la AP66 en Asturias y también en la provincia de León, y en Salamanca en la A66 en Vallejera de Riofrío. De la red secundaria esta hora en Madrid, obligatorio el uso de cadenas en el puerto de Morcuera. El día en 2 minutos, Marina Fernández. Día en el que se ha roto el bloque independentista en el Parlament de Catalunya, que ha rechazado las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. És un fracàs per l'independentisme. Así ha criticado este acuerdo en el que no está la CUP, el Sartadi de Junts per Cat, socio del Govern. Aragonès ha conseguido la abstención de los comunes a cambio de que Esquerra apoye los presupuestos de Ada Colau para el Ayuntamiento de Barcelona. También está más cerca de su aprobación los presupuestos generales del Estado por un acuerdo de última hora con el PNV. Carolina Gómez, buenas noches. Buenas noches. Poco a poco va cerrando el Gobierno los acuerdos de cara a las votaciones de mañana. Lo último es esa enmienda transaccional con el PNV adelantada por la SER para extender las ayudas a los padres que tengan que cuidar de sus hijos enfermos hasta que estos tengan 23 años. Bildu, Más País y el PRC confirmaban hoy su voto afirmativo al presupuesto, y quien mantiene la incógnita es Esquerra Republicana. Ha habido intercambio de documentos esta tarde sobre la futura ley audiovisual. El Gobierno apuesta por incentivos fiscales para que las plataformas como Netflix produzcan o doblen en lenguas cooficiales como el catalán. Ese acuerdo parece también inminente. El Gobierno está confiado. Los presupuestos, dicen, saldrán. Así ha respondido el PP. Cuca Gamarra a la polémica del día. Todo el mundo sabe que cuando uno va a misa no sabe por quién se ha podido encargar esa misa. Pero en el caso de la misa en homenaje a Franco, a la que asistió Pablo Casado el 20N, estaba bastante claro a la vista de las fotos que publica el diario.es. Había una corona de la Fundación Francisco Franco presidiendo el altar y una bandera preconstitucional en el primer banco de la Catedral de Granada. La policía de Waukesha, en Wisconsin, ha descartado que el atropello masivo en el que han muerto 5 personas y medio centenar han resultado heridas se trate de un ataque terrorista. En Sevilla, los sindicatos del metal de Cádiz y la patronal han retomado las negociaciones con la mediación de la Junta. Las protestas se han trasladado allí, a Sevilla, y a Algeciras. A esta hora continúan reunidos. Todo esto el día en que al niño que jugaba a engañar a su abuela le han concedido el Goya de Honor por engañarnos a todos. Se han creído que era el estudiante, el pregonero, el de los globos. José Sacristán, que ya tenía un Goya al que va a sumar el premio a toda su carrera. Gracias, Marina. Y en la contra de Hora 25... Esta noche, Manuel Javois, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aimar? ¿Quieres hablar del control que es tristemente cada vez más común en parejas adolescentes? Un control que ejerce uno sobre la vida del otro, de la otra habitualmente, y que suele ir acompañado de amenazas, insultos, violencia psicológica, celos, y que es un ingrediente más de la violencia machista. Y lo grave es que lo llegan a confundir con amor. Sí, ha salido un estudio del Observatorio de la Violencia de Género que confirma todo eso. A veces en esta burbuja que nos tenemos montados todos, creemos que las cosas están cambiando más rápido de lo que lo hacen. Quizá porque cualquier avance contra el machismo se celebra como espectacular, cuando en realidad son pequeños pasos, algunos casi imperceptibles en la vida diaria, que a menudo no suele ser la vida que proyectamos los medios de comunicación y las redes sociales. Y esos pasos se celebran con tanta euforia que se creen pasos definitivos. Muchas veces lo que mata las revoluciones es el optimismo. El optimismo de los revolucionarios, concretamente. Y uno cree estar cambiando las cosas
porque uno cree, que estar cambiando las cosas es haberlas cambiado y se entretiene celebrándolo, cuando en ocasiones incluso los pasos se están dando campo atrás. Por ejemplo, los celos de los chavales de hoy tienen aliados que los de ayer no tenían. El móvil, desde luego, la ubicación en tiempo real para saber dónde estás o si te has parado o qué haces, la videollamada para saber si estás donde dices, la última conexión a WhatsApp o por qué la quitas, por ejemplo, ¿no? La adolescencia es un campo minado, porque creo que además es el mejor lugar para aprender que tu novia o tu novio no es tuyo, que tiene una vida más allá de la relación, por enamorados que estéis, y que violencia no solo es golpear a alguien, sino anularlo por completo y arruinarle la vida, hacérsela imposible, que de eso al fin y al cabo es de lo que va el machismo. Manuel Javois, hasta mañana, un beso. Un beso de mar, chao. Hablaba Javois de machismo, de los nuevos tipos de violencia contra las mujeres a las puertas del 25 de noviembre, día para la eliminación de la violencia machista. ¿Qué más podemos hacer para acabar con la violencia de género? De verdad, el Estado no tiene más herramientas que las que estamos aplicando ya para no resignarnos a que asesinen a 45 mujeres cada año. Iglesias. Hay mucho que hacer, pero se está haciendo mucho. Se está haciendo mucho desde el gobierno, pero sobre todo se está haciendo mucho desde la sociedad. Yo creo que hoy en día el feminismo es el movimiento que ha ocupado en el espacio que representa el progreso, que representa los avances sociales, en lo que se refiere a las libertades individuales, pero también en lo que se refiere a los avances más sociales que en el pasado tuvieron otros movimientos como el movimiento obrero o diferentes movimientos por las libertades. Y creo que toca sacar pecho y que precisamente que el objetivo de los reaccionarios, que el objetivo de la extrema derecha sean las feministas, de lo que nos habla es de una revolución que se está produciendo, una revolución de las mujeres, que por supuesto tiene sus enemigos, que por supuesto tiene sus víctimas, pero que yo creo que es imparable, y creo que las nuevas generaciones no van a consentir que se dé ni un solo paso atrás. Margallo. Bueno, yo creo que hay que hacer todo lo que se pueda, desde un movimiento de educación y cultural, es decir, que debe empezar desde las escuelas hasta buscar todas las vías para penalizar lo que es un delito absolutamente execrable. Yo creo que tenemos que seguir intentando por todos los medios el que los delitos de género sean un eurodelito. Por tanto, hay que homogeneizar las definiciones, que es el problema con el que nos hemos tropezado siempre, para que cualquier delito cometido en cualquier rincón de la Unión Europea sea perseguible como es perseguible cualquier de los 9 delitos a que ahora están incluidos en la euroorden. Pero es un problema absolutamente crucial, urgente, y en el que no debe haber divisiones ni banderías políticas. Vamos a ver si nos ponemos todos de acuerdo para que esto sea posible, sea perseguible de oficio en cualquier lugar de la Unión. ¿Aló? A ver, para que sea muy, muy fácil de entender un tema tan trágico como este, que es el principal problema que tiene este país. Este es el principal problema que tiene España. Se llama terrorismo, porque es un ejercicio brutal del poder de una persona contra otra hasta el punto de poder asesinarla, y de hecho ocurre. Yo creo que llega el momento en que no podemos seguir poniendo el foco solo en las mujeres asesinadas, en las mujeres que están sometidas a violencia y en las medidas o soluciones que podemos ir adoptando para ir evidentemente afrontando esta situación. Hace falta que pongamos el foco en cosas mucho más profundas. Hablamos continuamente de las mujeres que son víctimas de esta violencia. ¿Por qué no hablamos de los varones violentos? ¿Por qué no ponemos el foco en los hombres que son violentos? Son una minoría, estadísticamente hablando, pero el problema lo tienen ellos. Principalmente el problema lo tienen ellos. Si no fueran violentos, no tendríamos mujeres acosadas, agobiadas, infravaloradas, absolutamente metidas en terribles problemas de estima y de vida, y finalmente asesinadas. ¿Por qué no? Pues porque yo empiezo a cansarme, y creo que las feministas nos estamos cansando mucho, y muchas mujeres en general, que cuando una mujer es asesinada conocemos a ella, su nombre, sus apellidos.
Habitualmente no conocemos el nombre y los apellidos de él. Y creo que tenemos que darle un giro a este foco. La violencia es la punta del sustrato que hay debajo de la falta todavía de respeto a las mujeres en general. A cómo somos, a qué historia tenemos detrás, a cómo nos comportamos, a cómo miramos la vida, a cómo incorporamos, evidentemente, novedades a todos los campos a los que ya nos hemos incorporado y a los que nos queda por incorporar. Si no se nos mira con el debido respeto, alguien acaba pensando que te puede asesinar porque tú, por ejemplo, te quieres separar de él. Es decir, esto es un poco más profundo, que todos sabemos lo que es, que yo lo digo para que se entienda bien, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay que empezar a hacer cosas también diferentes. Hay que empezar a decirle a las mujeres más jóvenes, a las niñas y a las chicas, que el día que tu pareja simplemente te monta un numerito a las 11 de la noche, como contaba Marina Marroquí, porque no recogías la cosa de la cocina antes de irte, pues al segundo día es que tienes que poner pie en pared. Esto es enseñar, adiestrar, igual que le enseñamos otras cosas en la formación y en la educación, pues tenemos que empezar a decirle, mira, el día que esto ocurre, esto ya va mal, ya te tienes que ir de ahí. Porque claro, las cifras son absolutamente machaconas. Avanzamos muy poco, incluso en países como el nuestro, en el que se han hecho muchas cosas, se están haciendo muchas cosas, las cifras están ahí. La violencia está ahí, no retrocede, como decía Javoy. Si tú le preguntabas a Aymar, los jóvenes y las jóvenes siguen en este lío. Es decir, que esto está, que se estanca. Luego tendremos que empezar a mirar hacia otros lados también. Y yo creo que aquí es muy importante la pieza varones. Los varones demócratas, que respetan a las mujeres y que conciben las relaciones personales en clave también democrática, de igualdad, tienen que empezar a moverse ellos también. Porque claro, es que esto es una pescadilla que se mueve la cola. Nos movemos las mujeres, que somos las potenciales víctimas y las víctimas de hecho, y somos nosotras en una especie de tirabuzón. Yo espero que haya un día 25 de noviembre en el que haya un movimiento grandísimo de varones que nos digan, oye, el 25 de noviembre vamos a salir los hombres de este país a parar esto. No salgáis vosotras. Pues me temo que el 25 de noviembre, como siempre este año, seremos el 80% de mujeres y el 20% de hombres. Así que hay que empezar a poner el foco en los hombres que son violentos. Dos detalles. Se cumplen este 25 de noviembre 10 años del Convenio de Estambul, que por fin España ratificó en el año 2014. Eso señala una obligación de los gobiernos democráticos de poner en manos de las mujeres herramientas para denunciar, para combatir la violencia machista, incluso sin que haya denuncia. Y después, en una tarea que no es fácil, que es la de combatir el negacionismo, reconocer que la violencia machista va mucho más allá que la violencia dentro de la pareja. Que hay mujeres a las que asesinan, a las que violan, por ser mujeres, y que eso no puede escapar de una categorización de un tipo de violencia que es específicamente violencia machista y que, por desgracia, hasta hace muy poquito tiempo, y todavía sigue ocurriendo, quedan fuera de las estadísticas oficiales sobre la violencia machista porque no se dan en el ámbito de la pareja. Margallo, ¿iba a decir algo? No, vamos, que yo tuve la satisfacción de llevar al Consejo de Ministros la propuesta de ratificación del Convenio de Estambul, y lo que sí quiero decir, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Carmen, ¿no? El grado, la calidad de una democracia se mide por el grado de respeto que hay en una mujer. Es decir, cuando tú a los niños, que hay que empezar desde abajo, les dices que el grado de brutalidad de Afganistán, del Afganistán de los talibanes, de la Sharia, se mide por el papel que tienen las niñas, sus colegas allí que no pueden ni siquiera ir a la escuela, entienden perfectamente que ese es un tema capital para decir que vives en una sociedad democrática o, si quieres, una sociedad humana. Bueno, venga, son las 10 y 20. Hoy no has dicho a nadie, a nuestros oyentes, que Margallo está en Tenerife. Sí, lo has dicho. Lo he dicho, ha sido lo primero que he dicho. Sí. Margallo está en Tenerife. Comprendo que me eches de menos, pero... Claro, es era que por tenía... eso, Ya lo sé, Carmen. Y el único que no hace pella soy yo. No, por ahora, llegará el día. No, porque tú ahora haces ya la revolución por internet. Yo es que tengo que estar presente. Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra. Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra. ¡Concordia!
Concentraciones esta tarde-noche en distintos puntos de Andalucía, está en concreto en Algeciras, en apoyo a los trabajadores del metal de Cádiz, que suman ya 7 jornadas en huelga indefinida. Trabajadores y empresarios han vuelto esta tarde a la mesa de negociación tras un fin de semana de incomunicación total. No se sientan desde la noche del jueves al viernes, ahora mismo están allí sentados. Sigue estando en juego la negociación sobre la subida de salarios equivalente a la subida de los precios, aunque está quedando claro que esto va bastante más allá de una subida del IPC, que en juego hay bastante más. Como digo, reunidos ahora mismo sindicatos y empresarios tras un día de nuevos cortes de carreteras, enfrentamientos con la policía y barricadas con hogueras en los principales nodos industriales de la provincia de Cádiz. ¡Mi niño chico del colegio! ¡Por favor, llevárselo para allá! Este sonido es de uno de los vídeos que han grabado los vecinos de Cádiz, de una tanqueta, o por lo menos un vehículo blindado. No es una tanqueta como tal porque la tanqueta va armada, pero vamos, es un vehículo blindado. Me imagino una tanqueta, pues eso, en las calles de Cádiz, una tanqueta de la Policía Nacional circulando por las barriadas, una imagen muy controvertida. El subdelegado del Gobierno ha salido al paso diciendo que todas las intervenciones de la policía están buscadas para mantener un equilibrio, para garantizar tanto el derecho a la huelga de los trabajadores como los de los ciudadanos. Esta es ahora mismo la situación. Si la protesta no se desconvoca esta noche, mañana se espera un día delicado en Cádiz, porque hay una gran manifestación por la mañana allí en la ciudad. Se espera que sea la mayor hasta el momento, en una jornada en la que el sindicato de estudiantes ha llamado a la huelga en los centros de enseñanza. Así que, como digo, mañana puede ser un día delicado allí si no se desconvoca la protesta esta noche con un acuerdo. ¿Qué lectura hace de lo que está pasando en Cádiz, Margallo? Yo creo que está pasando en Cádiz y en muchos otros sitios. Empieza a haber muchos focos de protesta que indican que hay una desconexión de la gente con el gobierno, si quieres, con toda la clase política. Y estas cosas se saben cómo empiezan, pero no saben cómo terminan. Tienes en estos momentos protestas de la policía y la Guardia Civil, de los agricultores, de los pensionistas, de los trabajadores en Andalucía, etcétera, que son focos dispersos, pero que si llegan a coordinarse, a combinarse de alguna manera, a conectarse, puede haber un problema social importante. Yo recuerdo, pues soy mucho mayor que vosotros y estuve con Cohen-Bendit en el Parlamento Europeo, que me contaba en mayo del 68. Mayo del 68 empezó porque a los estudiantes de Nanterre no les dejaban subir a sus novias a los dormitorios, y acabó un año después con la caída del general de Gaulle y con los paracaidistas franceses en Alemania dispuestos a entrar en Francia. Y nosotros hemos tenido, y eso lo contará mucho mejor Pablo que yo, lo que fue el 15M en la Puerta del Sol, que era lo que yo entendí era un movimiento que no había sido convocado por nadie, era un movimiento bastante espontáneo. Otra cosa es que luego alguien con inteligencia lo capitalizase, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy, muy complicado y las circunstancias económicas que vienen no van a ser buenas, porque va a haber que hacer un ajuste importante en nuestra economía. No podemos seguir con una deuda pública que siga creciendo y creciendo, porque las deudas de hoy son los impuestos del mañana, y ahora que hablamos tanto de equidad intergeneracional, no tenemos derecho a trasladar eso, ¿no? Y hay una cosa que decía un democristiano importante, Juncker, que fue presidente de la Comisión, que nuestros jóvenes empiezan a tener lo que llaman déficit de futuro. O sea, lo primero que yo pienso que hay que decir es que las movilizaciones sociales son una cosa buena, son una característica de la democracia, y que además las movilizaciones sociales de los trabajadores, a veces con repertorios difíciles o con repertorios duros, están en la base de todos los avances sociales. Que exista derecho del trabajo, que exista la jornada laboral de 8 horas, que históricamente se haya logrado el derecho a vacaciones, esto tiene que ver con huelgas y con procesos de movilización hasta la caída del muro de Berlín, un carácter conflictivo en todos los ámbitos, y yo creo que eso es una cosa que hay que saludar. A partir de aquí, a mí lo de la tanqueta me molesta. Cuando estaba en el gobierno no lo podía decir, pero ahora sí lo puedo decir. Yo creo que en buena parte de las intervenciones de las UIPs hay sesgo ideológico. Esto solamente lo vemos cuando se manifiestan los trabajadores. Las UIPs es la policía.
No, las unidades de intervención policial. De la policía. Bueno, pero yo separaría. Creo que no son lo mismo las unidades antidisturbios que otros muchos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en otros ámbitos. No metería a todos en el mismo saco. Y creo que en las unidades de intervención policial el sesgo de algunos mandos, muchos de ellos miembros de Jusapol, que es un sindicato de ultraderecha mayoritario en la policía, se nota. Porque ¿dónde vemos cargas policiales? Las vemos cuando se manifiestan los trabajadores, los defensores de la educación pública, los defensores de la sanidad pública. Cuando hemos visto a la ultraderecha movilizarse, esto no ocurre. Pongo un ejemplo. La movilización que de manera más escandalosa hizo algo que está específicamente tipificado en el Código Penal, que es plantarse a las puertas del Parlamento, fue una movilización de Jusapol, donde los propios agentes de policía hicieron algo inconcebible en democracia, que es saltarse el propio cordón policial de sus propios compañeros, que no intervinieron para impedir que un grupo de policías, que esperemos que fueran sin armas, rodearan el Congreso de los Diputados. Ahí no hay cargas, ahí no hay balas de goma, ahí no hay tanquetas, ahí no hay nada. Y sin embargo a los trabajadores de Cádiz les van con todo y tenemos que ver imágenes que yo creo que no proyectan una imagen buena de España, que en una barriada obrera haya pues material militar, aunque en el material militar no vaya equipado con armas de fuego, pero para material militar para contener una movilización sindical en la que los trabajadores tienen todo el derecho del mundo a exigir que el convenio se cumpla. Yo creo que hay otras maneras de afrontar el conflicto mucho más respetuosas con los derechos de los trabajadores y con la gente de Cádiz. Dice que cuando estaba en el gobierno esto no lo podía decir públicamente, pero fuentes del entorno de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz aseguran que Díaz ha trasladado el malestar internamente en el Ejecutivo porque considera inconcebible este tipo de material en protestas de trabajadores. Yo creo que el ministro Margallo se ha apuntado a la doctrina Casado, que ya la impartió ayer por Andalucía, de que había que generar un ruido importante. Pues no me había enterado, pero te agradezco que me informes. Por eso es bueno que me oigas, pero yo creo que el ruido importante lo tenéis incluso vosotros dentro, que igual es para que el ruido de dentro y de fuera vaya armonioso. Sí, pero todavía no hemos mandado las unidades de intervención policial a poner orden. Ministro, si a mí me parece muy bien que digas lo que has dicho, porque es lo que toca y tu partido lo está diciendo. Hay algo que ya no me parece tan bien, que ha sido el tono de que creo que estamos al borde, va a pasar, incluso poniéndote en el mayo del 68. Yo creo que eso, en el análisis que tú sueles hacer de las cosas, no te pega, ¿no? Ese tono de incluso propulsar un poco que el clima de este país vaya por ahí. Yo tengo una idea sobre este asunto que creo que es bastante realista desde mi modesto punto de vista. Creo que hemos pasado pronto 2 años de pandemia donde muchas convulsiones sociales han estado evidentemente contenidas. Hemos estado bregando con lo que hemos estado bregando, que ha sido terrible, y sería rarísimo en la historia de España y en la historia del resto de las democracias europeas, por lo menos, que en 2 años de un gobierno pues no tenga sectores que se le levantan y que discrepan y que naturalmente exigen. Hombre, sería lo más raro de la historia del mundo mundial. Por lo tanto, hemos estado 2 años casi a lo que hemos estado, y ahora resulta lógico que en el ecuador de un gobierno haya sectores que le digan: oye, usted, lo mío va retrasado, lo mío que me han prometido o que yo exijo, ¿cómo va? Y además exijo en un contexto de estabilidad política en el que hay presupuestos, va a haber presupuestos generales, y por tanto los colectivos que están esperando soluciones a algunos problemas piensan que en esos presupuestos generales tiene que haber recursos para dar respuesta a algunas cosas sobre las que se están concerniendo los problemas. Y yo creo que esto es tan sencillo como eso. Y en el caso además que nos ocupa y del que tú nos preguntas, ahí hay una situación endémica complicada. Yo esa zona la conozco como andaluza que soy, como miembro de un gobierno de Andalucía en el que estuve 8 años y conozco muy bien que se mueve. Ahí hay problemas endémicos complicados. ¿Revertibles? En alguna parte tienen que ser revertibles, pero ahí hay problemas. Cádiz es una provincia con un índice de paro complicadísimo, zonas complicadísimas,
y forma parte, repito, de respuestas que hay que dar y que no solamente las tiene que dar el lado empresarial, que evidentemente se cerrará en banda muchas de las reivindicaciones y particularmente algunas muy sustantivas en materia de retribuciones económicas, de salarios de los trabajadores y de las trabajadoras, sino que hay ahí muchas otras cuestiones. El otro día lo decía el alcalde de Cádiz, que le escuchaba unas declaraciones. Por ceñirnos ahí hay que encontrar una solución. Yo estoy absolutamente convencida de que el uso de los medios que puedan estar teniendo en este momento los cuerpos de seguridad, eso está reglado. Es verdad que de vez en cuando pueden ocurrir así y aquí rendimos cuentas todos en los tribunales, pero también el otro día veíamos el primer día que se inician estas manifestaciones, estos cortes de tráfico, estas protestas legítimas y necesarias en democracia, y además yo creo que buenas en una coyuntura en la que hay que encontrar ahí algunas soluciones, y algunas tienen que ver con empresas muy importantes, pues también se arrancó de una manera bastante dura, incluso en el inicio, antes ni siquiera de que la policía empezara a actuar. Yo quiero pensar que ahí va a haber una salida. La Junta de Andalucía empieza a mediar, que yo creo que hasta unos días muy al margen de todo esto, comprende que tiene que estar ahí también mediando, y yo creo que hay que encontrar una salida, porque repito, hay situaciones endémicas muy complicadas, y estamos hablando de 20.000 puestos de trabajo, de empresas que se las están jugando con encargos muy importantes que están fuera de nuestro país. Yo recuerdo alguna crisis vivida en el gobierno que afectaba justamente a los encargos de Navantia en esta zona, muy complicada, donde coincidíamos claramente el alcalde de Cádiz y yo misma en algunas cuestiones. Por lo tanto, yo creo que tiene que ver con una situación en la que el país, por suerte, por fortuna para nosotros, tenemos un momento estable políticamente, estamos consiguiendo tener más controlada que otros sitios la pandemia y los sectores se levantan en busca de sus reivindicaciones. Me parece tan normal como eso, independientemente de que a cualquier gobierno le gustaría no tener esto y si lo tiene resolverlo bien. Dos cuestiones muy claras. Una, los trabajadores tienen toda la razón al reivindicar que se cumpla el convenio. Yo creo que esa es la base de la que hay que partir. O sea, no están pidiendo la luna, están pidiendo que se respete el convenio que firmaron. Dos, no se puede consentir que se criminalice a los trabajadores. Durante el día de hoy hemos visto en diferentes medios de comunicación, desde escritos como El Mundo hasta audiovisuales como La Sexta, poco menos que culpar a los piquetes de que haya habido un accidente con resultado de muerte de un motorista en Cádiz, diciendo que ha chocado con un camión que estaba parado por culpa de los cortes de carretera que han llevado a cabo los huelguistas. Ahí había una clarísima intención mediática de criminalizar a los trabajadores y creo que eso no se puede consentir. A partir de ahí es evidente que todas las administraciones tienen que mediar, pero hombre, que los trabajadores están pidiendo que se cumpla un convenio que se firmó, que tienen razón, y creo que criminalizar a los trabajadores y a sus familias es algo que está completamente fuera de lugar. O sea, estamos hablando de gente que está defendiendo su puesto de trabajo y que proceden además de una cultura política y sindical en la que buena parte de lo que han conseguido pues se lo han ganado protestando, y creo que Cádiz es una ciudad muy especial, no solamente especial en España, incluso en Andalucía, es una rara avis en muchísimos ámbitos, y creo que existe una cultura democrática en Cádiz que hay que respetar y que hay que valorar como un enorme patrimonio democrático de nuestro país, y los trabajadores del metal forman parte de esa cultura. ¿Consideran legítimo que la oposición, no en el caso concreto de Cádiz tanto, sino en el resto de movilizaciones, campo, camioneros, intente capitalizar estas protestas? Pues yo creo que dado que estamos, la política que últimamente se consolida es tan fea, lo diré en estos términos, que además es una expresión muy andaluza. Los andaluces, cuando algo es no solo feo desde el punto de vista estético, sino incluso desde el punto de vista ético, cuando ya es el colmo, decimos feísimo, que vale casi todo. Y yo, por eso se lo decía antes al ministro Margallo, yo creo que, en fin, cabe ya dentro de lo que se va consolidando que se pueda utilizar todo esto, pero lo que me parecía que era un poco exagerado era como entrar en una especie de preocupación. Preocupación la que tienen ahora mismo en Alemania. He visto al ministro alemán diciéndole que pronto estarán todos vacunados o todos muertos. Se lo ha dicho así. Mark Rutte les ha dicho idiotas. O sea que estamos ahora mismo con países ya confinados, con la gente en la calle quemando coches porque no se quieren vacunar, y España tiene un problema porque sus trabajadores salen a la calle a decir aquí están mis derechos, voy a exigirlo y por favor siéntense y arreglemos esto. En fin.
Ayer creo que era, o esta mañana, Enric Juliana, que siempre tiene esta finezza florentina cuando escribe, decía, claro, movilizaciones de la patronal del transporte contra el gobierno, movilizaciones de los sindicatos policiales de ultraderecha contra el gobierno. Esto recuerda a Chile en el año 73. Claro, lo decía con enorme mala leche. Mucho ojo, lo que estaba diciendo Juliana es cuando la derecha apuesta abiertamente por aquella consigna de Manuel Fraga que pasó a la historia de la calle es mía. Esperemos que la derecha no entienda que una vez dado por perdido el Parlamento, la calle es su terreno de combate político. Nos vamos a ir a Chile ahora, pero vamos a ver. Y veamos al ministro Margallo con un pasamontañas haciendo la revolución. No, yo no intento capitalizar. Lo que estoy diciendo es que aquí hay un problema social y probablemente ese problema social se va a acentuar si estudiáis las cifras de lo que se está discutiendo hoy en el Parlamento, de cómo va a ir la economía, por desgracia, en estos tiempos. Segundo, yo no he criticado en absoluto la actuación de las fuerzas de seguridad en Cádiz. No conozco el problema, no sé si ha habido exceso o no. Lo que sí digo es que una manifestación es efectivamente un derecho democrático y que, como cualquier derecho democrático, debe desarrollarse, ejercitarse con respeto a la legalidad. Y cuando se infringe la legalidad, para eso está la policía, para restablecer el orden desde que Bravo Murillo creó la Guardia Civil en 1843. Y si se excede la policía, tendrá que ser llamada a capítulo y tendrá que responder de sus actos como cualquier ciudadano que infrinja la ley. Pero ni capitalizo las protestas, ni aprovecho esto para cargar contra el gobierno por haber enviado estas unidades de policía a Cádiz a reprimir una manifestación que al parecer se había salido de los cauces legales, no lo sé, pero que vamos, la policía está para eso, no tengo la menor duda. La primera obligación de un gobierno es garantizar el orden. Decía que nos íbamos a ir a Chile, pero antes, una noticia de última hora tristísima en el mundo de la cultura. Ha muerto Noah Gordon, escritor internacionalmente conocido por su éxito El Médico. Pepa Blanes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, lo acaba de anunciar su familia en la web oficial. Deja un vacío tremendo y su memoria será una bendición para su amada familia que lo apreciaba. La vida y el trabajo de Noah ha tocado las vidas de millones de lectores en todo el mundo. Su trabajo sigue vivo, recuerda a los familiares en ese comunicado. El escritor cumplía hace poco 95 años. Noah Gordon, como decías, es sobre todo conocido por El Médico, todo un fenómeno editorial en ventas que tuvo hasta una versión musical aquí en España. Nacido en Estados Unidos en el año 26, como decimos, fue el éxito internacional que consiguió con esta novela. Le convirtió en uno de los máximos exponentes de la literatura contemporánea y es conocido también por obras como El Rabino, El Diamante de Jerusalén o El Último Judío, entre otras grandes novelas. La última la publicó en 2007 y era La Bodega y estaba ambientada en una bodega del Penedés. Blanes, un beso. Un beso, adiós. Vamos a volver en unos minutos a nuestras urgencias nacionales, pero antes quiero escuchar el análisis de los tres miembros de esta ágora de lo que está sucediendo en América Latina hoy con la victoria del ultraderechista José Antonio Kast en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. Vamos a elegir entre libertad y comunismo. Vamos a elegir entre democracia y comunismo. Este hombre, José Antonio Kast, que no condena la dictadura de Pinochet, que ideológicamente podríamos situarlo en eso que es el bolsonarismo aquí en España como aliado a Vox, un hombre que rechaza el matrimonio gay, que quiere prohibir el aborto, que tiene una agenda económica ultraliberal, que propuso una zanja en el norte del país para frenar a los inmigrantes. Bueno, pues Kast ha ganado la primera vuelta en las elecciones presidenciales en Chile, prometiendo seguridad y orden. Esa era básicamente su propuesta a los chilenos y se la han comprado. Y ahora va a tener que competir en la segunda vuelta, el 19 de diciembre, con el candidato de izquierdas, Gabriel Boric, que se ha quedado 3 puntos por debajo, un ex líder estudiantil, ecologista, feminista, que busca implantar algo parecido a un estado del bienestar como el que tenemos aquí en Europa, pero allí en Chile. Se puede decir que este señor en España tiene como referente a Podemos. Él en Chile ha conseguido lo que Podemos no logró aquí, que era darle el sorpaso a los socialistas chilenos, y este es el mapa de Chile partido en la primera vuelta de las primeras generales tras la convulsión política y social que supuso las protestas de hace 2 años. Esta tarde el bolsonarismo estaba eufórico, felicitando a Kast, confiando en que esa ola ultraderechista iniciada en Latinoamérica por Brasil rompa también en Chile. ¿Qué está pasando en América Latina, Iglesias?
O sea, para entender lo que ha ocurrido en Chile, que era el país del centro. Chile es un país en el que se impone el neoliberalismo por la vía armada, por el golpe de Estado de Pinochet, por una represión sangrienta y porque llevan a un equipo de economistas, los Chicago Boys, a que experimenten a hierro y fuego lo que después practicarán en el Reino Unido Margaret Thatcher y en Estados Unidos Ronald Reagan. Después de eso, digamos que el país, después del referéndum del no, se mueve siempre en parámetros muy centristas, con la democracia cristiana o lo que se llamaba los partidos de la concertación. Era inimaginable que en Chile se pudiera producir lo que ha ocurrido en los últimos 2-3 años. En 2019 hay unas movilizaciones populares sin precedentes que hasta ahora habrían tenido dos traducciones muy evidentes en lo electoral. La primera, la convocatoria de una asamblea constituyente, algo inimaginable en Chile, para jubilar de una vez la constitución de Pinochet y hacer una nueva constitución democrática en el país. Y la segunda, el que, digamos, la izquierda, que había tenido una posición muy residual en los parlamentos y en la gobernabilidad de Chile, todo lo más acercándose al Partido Socialista de Chile, digamos, tenga la hegemonía. Para nosotros hace unos años, recuerdo tomando ahí en la calle Echegaray unos vinos con Gabriel, para ellos entonces era inimaginable, que venían del movimiento estudiantil, poder estar en una situación como la que están ahora. ¿Qué es lo que la izquierda chilena pensaba que iba a ocurrir? Que esto es muy llamativo. Pensaban que la tensión que se iba a producir en Chile en estas elecciones era una tensión entre cambio, lo que representa a Gabriel Boric, y, digamos, continuidad, y que por lo tanto iba a ser el candidato de Piñeira el que pasara la segunda vuelta y que básicamente los chilenos eligieran entre esas dos opciones, o seguir más o menos como hasta ahora, o el cambio que representa la nueva constituyente, Gabriel Boric, un candidato de 35 años, etcétera. Lo que se ha visto es el surgimiento de una fuerza de ultraderecha muy chilena, pero al mismo tiempo muy en los parámetros internacionales. Su referencia en España es Vox, Donald Trump, Bolsonaro en Brasil, que lo que plantea es una apuesta abiertamente antidemocrática. O sea, reivindican la dictadura de Pinochet y es una suerte de reacción, de reaccionarismo a lo que representa ese cambio. Yo creo que la sociedad chilena es una sociedad mayoritariamente democrática y que Gabriel Boric va a ser el próximo presidente de la República, pero es muy llamativo cómo las ultraderechas se están comiendo a las derechas más prestigiosas, entre comillas, o aparentemente más consolidadas del mundo. ¿Quién iba a decir, con apellidos como Frei, a lo que representaba la derecha chilena, la democracia cristiana chilena, que iban a venir ultraderechistas abiertamente pinochetistas a ocupar hegemónicamente el espacio de la derecha en Chile? Pues bueno, eso ha ocurrido en Brasil, eso ha ocurrido en Chile, eso está ocurriendo en Argentina con la emergencia de la ultraderecha, eso está ocurriendo en España no solamente con Vox, sino con un proceso de éxito de los ultras dentro del Partido Popular. Hay un ejemplo muy evidente que es Isabel Ayuso, pero otro más folclórico, que es Cayetana Álvarez de Toledo, que, pues como decíamos la semana pasada, para lo que le queda en el convento, pero para lo que le queda en el convento, digamos, está acompañada por ciertos poderes mediáticos, como en Chile, que empujan esos discursos de ultraderecha. Mucho ojo, y con eso termino, la principal amenaza contra la democracia en España, en Chile, en Estados Unidos, en buena parte de los países democráticos, se llama ultraderecha, que se están comiendo a las derechas. ¿Lo ve así, Margallo? Vamos a ver, lo que hay, decir, esto de que la ultraderecha se come a la derecha, bueno, es una imagen muy gráfica, pero por la misma regla de tres yo puedo decir que la ultraizquierda se intenta comer a la izquierda en España y en todas partes. Es decir, el gran sueño de mi contertulio Pablo Iglesias era la pasoquización del PSOE, es decir, hacer lo que hizo Syriza y Varoufakis con el Partido Socialista Helénico, que es simplemente aniquilar. Y aquí lo que estamos es en un momento de tensión social, como hemos vivido otros en la historia, no solo en Europa, ahora en América Latina, en que están triunfando los extremos de los dos lados. Es decir, en Colombia, que es un país que siempre ha sido democrático, está encabezado a Gustavo Petro, que es ultraizquierda y lo que quiere es un movimiento social radicalmente contrario a la extrema derecha, pero tan pernicioso y tan poco democrático como la extrema derecha. Pedro Castillo en Perú, López Obrador en México. Es que López Obrador ha eliminado a todos los partidos políticos tradicionales, al tradicional de la izquierda, al PRI,
al PRD de Cuauhtémoc Cárdenas y ahora solo queda Morena. Y en la derecha es verdad que tenemos Bolsonaro, tenemos a Bukele en San Salvador, que es otro autoritario, y todo eso ha hecho, y en eso coincido con Pablo, que los partidos tradicionales democráticos, centristas, moderados, han desaparecido. Es decir, el Partido de Lagos, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista Chileno, todo eso ha desaparecido en esta vorágine. Porque lo malo no es que los extremos suban, lo malo es que succionan a los partidos centrales hacia los extremos y eso polariza la sociedad. Y eso es lo que a mí me preocupa en España, para ser muy claros. Yo no tenía ningún problema con el gobierno de Felipe González. Bueno, era una alternancia que me parecía absolutamente normal. Empiezo a tener problemas cuando ya los partidos de ultraizquierda es que te cuestionas hasta el propio ser de España. Es decir, esto de la España multinacional, multinivel, confederal, autodeterminación, enmienda a la totalidad al capitalismo a cambio de no se sabe qué, pues eso es lo que me preocupa y eso me preocupa mucho en América Latina. Carmen y lo que se está produciendo es que la extrema izquierda alienta a la extrema derecha y la extrema derecha alienta a la extrema izquierda y entre los dos acaban con los espacios moderados y de centro que han permitido la estabilidad política y la democracia parlamentaria. Calvo. A ver, es que yo creo que lo que conseguimos al origen del Estado moderno era la racionalidad en la política. Que la racionalidad fuera el método y el instrumento con el que construíamos la convivencia. Es decir, siendo racionales podemos todos respetarnos, siendo diferentes, podemos todos encontrar algunos acuerdos básicos para que el sistema funcione. Se llamaba racionalidad. ¿Qué está ocurriendo en las sociedades actuales? Pues que estamos entronizando la irracionalidad y vamos cultivando continuamente la ansiedad absoluta en lo personal, en lo colectivo, en lo privado y en lo político. La ansiedad, una especie de túnel infinito en el que nunca se satisface absolutamente nada. Debajo de la política lo que hay son parámetros vitales, valores, fórmulas humanas, y en este caso lo que están es cayendo todas las barreras de la racionalidad y de lo razonable. Esto es lo que hay. Y yo, que la política chilena la conozco muy bien, estuve 2 veces haciendo campaña allí por Ricardo Lagos, en la última legislatura de Ricardo Lagos, y luego con Michelle Bachelet, que es buena amiga. Bueno, como aquí ha vuelto el franquismo con Vox. El franquismo con Vox. Hay una parte muy importante de la ultraderecha chilena que durante el tiempo prudencial, aquello que decía José María Aznar, sin complejo, han estado con complejo y ahora de repente pues están sin complejo. Y es verdad que todo el movimiento tan grande que han tenido, tan curioso desde mi punto de vista, para salir a la calle y elegir una asamblea de ciudadanos que sean los que hagan una constitución, una cosa bastante insólita en los parámetros políticos, incluso modernos y desarrollados. Yo recuerdo hablar con el ministro de Exteriores en la anterior cumbre medioambiental que fue aquí en Madrid y me decía, oye, dame algún tipo de parámetro, de consejo. Incluso me invitó, pero luego no pude ir, ya se vino todo lo que se vino con la pandemia y demás. Que además ellos en ese momento estaban en plena ebullición, porque la cumbre fue en Madrid, porque en Chile tenían la que tenían montada. Por eso lo comento. El ministro diciéndome, oye, Carmen, ¿qué opinas tú de esto? Digo, y veo un experimento bastante raro, que un proceso constituyente se habla sin un procedimiento ordenado de urna, de representantes legítimos, en fin, más o menos presionados o comunicados con la ciudadanía, que conviene en política innovar y ir avanzando y evolucionando para hacer nada más y nada menos que una constitución y quitar la constitución de la dictadura. Pero aquello fue tan exagerado y tan, en fin, extraño, que a mí no me extraña que por el otro lado le haya salido la ultraderecha ya sin complejo, que defienden evidentemente la dictadura de Pinochet y todo lo que haga falta. Y en ese sentido creo que Chile tiene una explicación concreta, pero creo que hay un genérico
en el que se están moviendo ahora mismo una parte importante de las sociedades en general en el mundo, y que tiene que ver con que están cayendo los parámetros de la racionalidad en la política. De hecho, asistimos a una frase que ya la hemos convertido en normal. Antes lo normal es que la gente dijera pienso. O sea, porque pensar es una actividad que te obliga a ti mismo a despegarte de ti mismo en un ejercicio un poco objetivable de lo que tú estás armando en tu cabeza, ¿no? Últimamente esto lo hemos sustituido por siento, ya no pienso, ya siento solo, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil vender cualquier cosa. El otro día el individuo este que entró vestido de oso allí al Capitolio, el pobre hombre, incluso, digo pobre hombre porque lo debe ser en todos los sentidos, decía, pero ¿qué hacía yo vestido de esto? ¡Qué vergüenza! Y tal, él mismo lo decía. Claro, estamos viviendo un momento donde estamos sustituyendo el pensamiento por el sentimiento, teniendo que vivir con esas dos cosas el ser humano, pero conviene que la política la construyamos a ser posible con ambos mimbres, pero teniendo mucho cuidado que si no somos racionales es muy difícil que convivamos. Porque entonces el sentimiento de uno se impone el sentimiento del otro, y hay algunos que en su sentimiento se le ocurre hasta fusilar gente, ¿no? Y yo en eso estoy de acuerdo con lo que decía el vicepresidente Iglesias. De momento tenemos mucho más peligro por lo que está haciendo la ultraderecha organizada contra las democracias que otra cosa, de momento. Y en ese sentido, claro, lo de comunismo o libertad es que es un chiste malo, pero bueno, aquí en Madrid funcionó. O sea, que aquí en Madrid funcionó, que Cast habrá tenido que inspirarse en esto. Repito, o volvemos a la racionalidad o tenemos dificultades de convivencia. Sintamos lo que sintamos, porque el sentimiento es inevitable, pero el sentimiento en política tiene que ir muy pertrechado de argumentos que le permitan al otro colocar también los suyos. Y esto es lo que no está ocurriendo. Aquí yo creo que lo que es imprescindible es una alianza entre los demócratas. Que diga comunismo, libertad quien reivindica la dictadura en Chile, igual que lo diga aquí quien reivindica la dictadura de Franco o quien va a misas de Franco. Imaginemos que eso hubiera ocurrido en Alemania o en Italia, que pillan al candidato conservador yendo en una misa en honor a Adolf Hitler o a Mussolini. Es algo que ningún demócrata, ni los de izquierdas, ni los de derechas, ni los liberales, ni los socialistas, pueden aceptar. Y esto es lo que hay que decir. La ultraderecha no es homologable en términos democráticos, ni en Chile ni en España. Quien reivindique el franquismo o quien reivindique la dictadura de Pinochet se le puede dar consideración y tratamiento de demócrata. Los demócratas tienen que adoptar dispositivos en clave antifascista para defender las libertades y para defender las democracias. El otro día con José María Lasalle, que es un liberal del Partido Popular al que admiro enormemente, hablábamos del ambiente República de Weimar que estamos viviendo. Claro, la clave de lo que representó la República de Weimar fue básicamente que las derechas alemanas abrieron la puerta a los nazis. No habría Hitler sin Hindenburg y sin von Papen. Entonces, igual que no habría Mussolini sin los monárquicos italianos que le abrieron la puerta al Duce. Entonces, con todas las diferencias que hay entre los dos periodos y en los dos contextos, creo que es enormemente importante que los que creemos en la democracia, aunque vengamos de lugares diferentes, quien venga del catolicismo social, quien venga del liberalismo, quien venga del socialismo, quien venga de las tradiciones poscomunistas, que en países como los nuestros tienen un prestigio democrático como el que no tiene nadie por haber combatido contra las dictaduras y por las libertades, tenemos que asumir un mínimo común denominador para poner freno a un tipo de ultraderecha y de nuevo fascismo que opera fundamentalmente a través de dispositivos mediáticos que desprecian por completo la verdad. El auge del bulo en nuestra época tiene que ver con la potencia ideológica del bulo. Decía Carmen una cosa que es muy cierta. Decía, la gente ya no piensa, la gente siente. ¿Por qué un bulo es eficaz? Porque un bulo confirma un sentimiento ideológico. Entonces, ¿qué más da que sea mentira? Tú sueltas una cosa que confirma un sentimiento ideológico y aunque vengan después 12 agencias de verificación a decir que es mentira, ¿a ti qué más te da? Eso va contra la democracia. Eso es una de las claves irracionales del fascismo. Como, oiga, no se puede mentir.
O sea, un medio de comunicación no puede sacar una portada que no se verifique. O sea, no se puede, digamos, el rumor no puede constituir una información. Y estamos en la época en la que se han puesto de moda los rumores, el me dijo no sé quién, yo esto lo tengo que sacar, aunque no haya ninguna prueba absolutamente de nada. Y creo que los demócratas, vengamos de donde vengamos, tenemos que aliarnos para evitar que gane poder administrativo quien, una vez que lo tiene, suprime todas las libertades de las que se supone que estamos todos de acuerdo que tenemos derecho a disfrutar. Margallo. Vamos a ver. Hoy estamos siendo muy claros. Es decir, no podía decir, ¿verdad?, que Hitler no era imaginable sin Hindenburg, pero Hitler no era imaginable sin lo que pasó en Berlín con los espartaquistas o con el Soviet de Baviera. Lo mismo que Horthy en Hungría no era imaginable sin un soviet como el que puso Bela Kun. Hubo una reacción contra el Partido Comunista, el temor a que la Revolución de Octubre se expandiese por toda Europa y eso propició los movimientos de extrema derecha. Pero, Pablo, yo con todo cariño y con todo respeto, es que los comunistas no son demócratas. Es decir, los comunistas nunca han querido una democracia parlamentaria con libertades de prensa, información, etcétera, porque quieren una democracia de partido único. Eso es lo que hemos visto en todos los partidos comunistas y lo que vemos en todos los regímenes comunistas que hay ahora. Eso es China, eso es Corea, eso es Vietnam, eso es Cuba, etcétera. Y en economía, una cosa son los Chicago Boys y otra cosa la economía centralizada y los planes quinquenales. Por tanto, los comunistas es verdad que lucharon contra Franco, pero luchaban para establecer un régimen que no era la democracia parlamentaria ni la democracia liberal, era una democracia popular, una democracia... Dime, es que... José Manuel, una pregunta muy rápida. ¿Tú dirías que Enrique Santiago o Yolanda Díaz no son demócratas? ¿O que Santiago Carrillo no era demócrata? Vamos, yo he leído, no los conozco ni he leído, hombre, pero he leído lo que tú quieres hacer, lo que tú propones para España. Tú podrás decir que no estás de acuerdo conmigo, que nuestras propuestas... Pero tú dirías que yo no soy demócrata. Hombre, cuando tú dices, por ejemplo, que hay que controlar a los medios privados de información y que quien tiene que mandar sobre los medios privados es el gobierno para que no manden esas oligarquías a las que tú te refieres, eso no es la libertad de prensa en la que yo creo. Es decir, no, honradamente, tú no eres un demócrata liberal. Tú estás en la democracia y liberal de izquierdas, lo mismo que está el candidato de Chile, Boric, o como Tengo está un minuto, Gustavo Petro, están en otro modelo. No es el modelo de la democracia liberal representativa. No lo es. A toda velocidad, José Santiago Manuel. Carrillo era un demócrata. Pues no era un demócrata. Era un luchador contra la dictadura, pero para establecer otra dictadura que se llamaba la dictadura del proletariado. José Manuel, que el Partido Popular lo fundaron 7 ministros de la dictadura. ¿Tú Sí, crees pero que alguien de un partido fundado por 7 ministros de la dictadura le puede dar o quitar carné de demócrata a los que en este país pagaron con su libertad luchar por las libertades de las que hoy disfrutamos todos? Que luchaban contra por la... Pero si es más fácil de entender, si es que Vox es una rama que se desgaja del Partido Popular, tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque tú has asistido a los debates donde hemos escuchado, y aquí lo hemos recordado, cómo Santiago Abascal no solamente homologaba los 42 años, casi 43 de vida democrática con los 40 de dictadura, sino que le parecía mejor aquellos gobiernos. Medio minuto corto, quien tenga la palabra. ¿Y cómo me explicáis la expresión de Lenin, libertad para qué? Es que los demócratas liberales queremos las libertades y Lenin no. Pero, ministro, es que lo de los demócratas liberales, que ya lo hemos discutido aquí en alguna ocasión de refilón, que viene al hilo de la República de Weimar. Allí el debate es si hay algo previo o no hay algo previo al positivismo de una constitución cuando nace, que fue lo que de verdad se debatió en Weimar. Y tú aquí en algunas ocasiones, que le pasa también a Ayuso, aunque yo a ti no te puedo comparar con ella. Un segundo, señora Calvo, tenemos que irnos a publicidad, retomamos el debate ahora mismo. Tenemos por delante una noche de mucho frío en distintas zonas de España, mucha nieve, de hecho nos contaban desde la DGT cómo, por ejemplo, en puntos de la A1, también de la AP61, empezaban ya los cortes a camiones, por ahora por precaución. Jordi Carbó, ¿qué se espera para las próximas horas? Buenas noches. Buenas noches, pues que llegue la situación más complicada en el centro de la península, también en la cordillera cantábrica, pero sobre todo en el sistema central y aledaños, porque es ahora, a partir de ahora, cuando esperamos que baje más la cota de nieve y todavía seguirá nevando con intensidad. Cotas que se acabará situando alrededor de los 800-900 metros, de manera que tendremos afectación en muchas carreteras. Y cuando pase esta nevada, ya avanzada la madrugada, tendremos que estar atentos a lo que pasará en prácticamente toda la Ibérica y el Valle del Ebro, desde Navarra, La Rioja, pasando por Aragón y Cataluña. La lluvia, por una parte, ganará mucho
mucho protagonismo, especialmente en las provincias de Teruel, Castellón y Tarragona. En todo el episodio, que se alargará hasta mañana a última hora, se pueden acumular más de 200 litros por metro cuadrado, pero es que a partir de 800-900 metros en la Ibérica será nieve, de manera que la nevada también será muy copiosa. Una situación que mañana a última hora también afectará en forma de lluvia intensa Baleares y el norte de Cataluña. ¿Y esto termina mañana o hasta cuándo dura? Hasta el jueves todavía tendremos chubascos. La parte más complicada la esperamos las próximas 24-36 horas. Después, la segunda mitad de la semana será más plácida, ganando protagonismo el frío, pero tendremos que prestar atención a una borrasca que viene muy activa y que va a afectar la segunda mitad de la semana al archipiélago canario. Esta noche, Vinicius en el larguero. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar. El Madrid es líder con un partido menos que la Real, pero tiene un punto más que los donostiarras. No te miro a ti por nada y por la Real, que es así la vida, que vamos a hacer. Queda todavía mucha temporada y hoy estará Vinicius, que para mí está siendo probablemente el jugador de la Liga. Luego hablaremos con él de ese liderato y de su buen momento en el fútbol ahora mismo. Hasta y media, Manu. Chao, Aimar. Y empezamos a cerrar este lunes 22 de noviembre, Marina. Que termina en Santiago de Compostela. Qué suerte. Los presidentes de Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias, que mañana se reúnen con el presidente gallego, con Núñez Feijóo, por la mañana, para fijar una posición común de cara a una posible reforma del sistema de financiación autonómica. También se reúne mañana la Comisión de Salud Pública, la que Sanidad va con una nueva propuesta de semáforo COVID más dura que la primera modificación planteada a las comunidades y que rechazaron por eso, por ser demasiado laxa. Este nuevo documento recomienda, por ejemplo, en escenario de circulación controlada, lo que hasta ahora llamamos nueva normalidad, recomienda fomentar el teletrabajo y prohibir fumar en todas las terrazas. Y por si alguien acaba de encender la radio, ha muerto a los 95 años el escritor estadounidense Noah Gordon, autor de bestsellers como El médico, lo ha confirmado su propia familia. Lo tienen todo en cadenaser.com. Sucede a veces que cuando nos vamos a publicidad se apagan los micrófonos entre los analistas, empiezan a debatir sobre cuestiones jugosísimas y eso ha pasado aquí en el Ágora esta noche. Carmen Calvo y Pablo Iglesias han empezado a debatir acerca de la posibilidad de un hipotético adelanto electoral. Iván Redondo ha publicado hoy un artículo en La Vanguardia diciendo que no es descartable que Pedro Sánchez adelante elecciones y las haga coincidir con las andaluzas para intentar ganar las elecciones sorpresivamente, las generales, y recuperar la Junta de Andalucía en un único movimiento. ¿Y usted, señor Iglesias, cree que no es descartable eso? Política nunca hay que descartar nada. Y eso no quiere decir que cuando uno no descarta una posibilidad crea que sea esa posibilidad la que se va a dar, pero la política son opciones y son opciones limitadas. Y creo que es muy importante tener en cuenta que las consideraciones que pueden estar encima de la mesa a la hora de adelantar unas elecciones pueden ser muchas. Y Redondo, en el artículo de hoy, pone encima de la mesa algunos elementos objetivos que tienen que ver con todos los procesos electorales que se vendrían a dar entre 2022 y 2023. A partir de ahí, si vis pacem para bellum, puede ocurrir cualquier cosa. ¿Va a haber elecciones en 2022? No lo sabemos. ¿Va a haberlas en 2023? Desde luego, si las hay en 2023, yo no descartaría que fueran antes de las municipales y autonómicas. Creo que eso, al igual que en 2019, podría ser una posibilidad. Y que si se dan en 2022, como apunta Iván, las elecciones andaluzas coincidiendo eventualmente con unas generales serían un escenario completamente distinto, pues es algo que hay que anotar. ¿Va a ocurrir eso? Pues quizá no, pero descartarlo como completamente inviable, yo creo que eso no es prudente en política. ¿Me factible ese escenario, señora Calvo? Vamos a ver, yo creo que esto es una golosina, hablar de elección y de adelanto electoral, es la golosina de las golosinas del debate político. Yo estaba fuera de micrófono comentándole a Pablo lo que yo pensaba de la convocatoria de las andaluzas, pero yo voy a terminar lo que quería decir antes, porque creo que el ministro Margallo y yo nos lo merecemos los dos, cuando él habla de democracia liberal. Es que yo creo, y antes lo citaba Pablo, ¿no? El gran debate y la debacle de la República de Weimar fue justamente si a partir de ese momento íbamos a considerar que lo democrático era cumplir estrictamente la legalidad que acordáramos en lo que llamamos una constitución, que era norma jurídica, no documento político, sino norma jurídica de obligado cumplimiento, o si había
algo, valores previos que flotaban por encima de esto y de alguna manera estaban en clave de superioridad, que es lo que a veces le escuchamos oír a algunos, ¿no? Ese fue el grandísimo debate que ha venido hoy a colación, y yo lo quiero defender, ese debate. Es demócrata el que cumple con las normas que en ese momento se han pactado y que todas se derivan de la jerarquía de la Constitución. Y punto. Y no hay más debate sobre esto, porque si no va a parecer que hay una ideología que es más democrática que otra, o que una tiene el copyright de la verdadera democracia. Y eso no es así. Somos demócratas todos aquellos que en el momento en el que hacemos un gran pacto constituyente convertimos en norma un modelo de convivencia y la cumplimos. Conviene, porque este fue el gran debate en torno a Kelsen justamente en la República de Weimar, y se fue al traste todas aquellas constituciones de aquellos años de entreguerras porque nadie entendió que la democracia a la que íbamos iba a ser una cosa tan compleja y tan simple al mismo tiempo como hacer nacer una norma y cumplirla todo de punta a cabo. Lo digo y no lo quiero aprovechar de manera partidaria, porque hemos visto al Partido Popular decir: no renuevo el Consejo General del Poder Judicial porque yo no quiero hasta que se cambien las normas. Bueno, pues ese fue el debate de la República de Weimar. Aquí, si me permitís... Un segundo, Margallo. Vamos a ver, esto es un positivismo de lo más crudo, vamos, eso no es Kelsen, es Carl Schmitt. Es decir, una democracia liberal se caracteriza porque tiene un compromiso insobornable con derechos y libertades, con todos. Separación de poderes y economía social de mercado, porque la libertad de emprender y el derecho de la propiedad privada forman parte de la democracia liberal. Y todo eso no existe en los llamados regímenes comunistas. No hay derechos y libertades, no hay pluripartidismo, no hay economía individual ni en Corea, ni en Vietnam, ni en Chile, ni en Cuba. Por eso creo que Pablo está en otro modelo distinto, muy claro, y lo explica muy bien él siempre, pero ahí está. Es decir, Lenin y Trotsky no eran demócratas liberales, sí lo eran Kautsky y Bernstein. Es así de sencillo. Respecto al escenario electoral, si puedo, ya que estoy en uso de la palabra aquí en el exilio insular, vamos a ver. Yo creo que el escenario que contemplaba, y esto es información de muchos amigos míos socialistas, Pedro Sánchez, era llegar lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque él creía que iba a venir después de la vacunación una recuperación, una especie de Belle Époque, que como poco iba a durar 2 o 3 años. Lo que viniese después ya le importaba menos. Y una especie de baile de debutantes internacional con la Asamblea de la Alianza Atlántica en Madrid, con la presidencia española paseándose por todas las televisiones, mientras nuestros candidatos pues daban mítines en cualquier pueblo de España. Yo creo que lo de la economía se puede torcer. No deseo que se tuerza, pero se puede torcer. Si leéis el discurso del gobernador del Banco de España en el Congreso y lo que ha dicho la Comisión hace 2 días, la economía europea va a alcanzar los niveles pre-pandemia, pre-COVID, a final de este año, 2021. Francia sale en el último trimestre, en el primero salen Italia, Alemania, etcétera. España no sale hasta la primavera de 2023, un año después. Y en ese año, si el Banco Central afloja el ritmo de compras de la deuda pública, hay que ir a los mercados. Y los tipos de interés, el rendimiento de los bonos ya está subiendo, de 0 a 0,5, no se nota, pero hay una tendencia. Y si eso pasa y hay que ir a los mercados, te van a examinar. Y tú te vas a presentar con una deuda pública del 125%. Debemos más de lo que producimos un año en bienes y servicios. Y con una cierta desconfianza que invertirán donde les parezca bien y no van a invertir en un país que tiene dudas, salvo que la rentabilidad sea muy alta. Y si él cree que puede hacer eso, lo lógico es que disuelva. Hubo otro argumento, y lo voy a tomar prestado de mi buen amigo y adversario Pablo Iglesias, que es que los 2 partidos de la coalición saben que las autonómicas y locales van a bajar. Entonces, a lo mejor hay que detener la sangría antes de que sea demasiado tarde. Entonces, ¿qué es posible que hacerlo adelante? Sí. Yo sigo apostando que él va a estirar hasta el 2024, enero del 2024, en que, insisto, sale en gloria de un paseo triunfal por todas las televisiones españolas.
Pero esa es mi opinión, y claro, yo no estoy dentro de... Yo creo que esto no lo sabe nadie más que Pedro Sánchez, porque la ventaja que tienen estos partidos minaretes es que hay uno que piensa, aquí no hay partidos cúpula. Partido minarete. Dos datos. Sí, en cuanto que hay una persona que... Bueno, si me permitís 2 datos y una reflexión. Un dato. Carmen sabe mucho más de política que yo y es mucho más hábil y ha sabido irse por la tangente en la pregunta que hacía Aimar. Ella es muy discreta, pero yo me voy a saltar el off. En los recesos que tenemos aquí en la cadena SER, Carmen lleva diciendo que es posible que haya adelanto electoral desde hace muchas semanas. No solo de las andaluzas, no, Carmen, de las pero andaluzas. bueno, de las andaluzas. Tengo a Aimar de testigo. Yo en las publis solo estoy pensando en las cuñas que meto, yo no escucho nada. Dejémoslo así. Segundo dato, Bernstein y Kautsky estarían a día de hoy varios kilómetros a mi izquierda, a la izquierda de Enrique Santiago o a la izquierda de Yolanda Díaz. Y la reflexión, a la izquierda de Lenin. Habrá muchos espectadores que digan, pero ¿cómo es posible que si Iglesias y Margallo tienen una relación cordial, si son capaces de hablar de política razonando y tal, ¿por qué cuando Iglesias habla de la extrema derecha, inmediatamente Margallo se transforma y empieza a hablar de Lenin, de Trotsky, de Mao, para decir, no, los comunistas no soy demócratas? No, para decir que tú eres de extrema izquierda, que habla de extrema derecha, pero tú eres de pero extrema solamente izquierda. es cuando se habla de las alianzas de la derecha con la ultraderecha. Esto tiene una explicación. La explicación es que a Margallo le apura mucho tener que defender que la derecha se pueda alinear con una opción abiertamente antidemocrática como Vox. Y para poder justificar eso dice, pues tú en realidad estás tan en contra de la democracia como Vox porque eres un rojo. Y es como, ya, pero es que esto no cuela. Es que en este país las organizaciones que han defendido la democracia, que han defendido la democracia liberal, los procedimientos de elección, las libertades, son las que son. Y las que no lo han hecho, y la derecha en este país tiene muy poquitas credenciales democráticas porque defendieron una dictadura de 40 años y porque ahora están alineados. Hubo una derecha que no, lo que pasa es que esa derecha... En Múnich estaban todos los demócratas, pero no los comunistas. Que cabían en 3 SEAT 600. Pero el problema que tenemos ahora es que la derecha... que hubo un tiempo, déjame terminar, José Manuel, hubo un tiempo en el que ser facha en este país estaba mal visto. Un tiempo en el que José María Aznar reivindicaba nada más y nada menos que a don Manuel Azaña y reivindicaba el republicanismo de centro. Eso ha cambiado. Y yo creo que a los que sois de derechas, pero que no habéis sido falangistas y que venís de otro tipo de tradición, claro, pero os da mucha vergüenza la situación que estáis viviendo de tener que asumir a personajes, no solo como los de Vox, sino personajes como Cayetana o incluso como Ayuso o Mar, que no tienen nada que ver con vuestras coordenadas, y entonces decís que Lenin era mucho peor. Pues en fin, yo creo que no cuela. Nunca, perdona, Ayuso no, es que no puedo asentir a esto. Ayuso no le he oído jamás disentir de las libertades o de la democracia parlamentaria. Pero dijo que estar a favor del fascismo era estar del lado bueno de la historia, y lo dijo en la televisión en directo. Pero si no solamente eso, si te llaman fascista es que estás del lado bueno de la historia. Bueno, pero es más, pero José Manuel, pero si es que Ayuso considera que ser comunista es un insulto y es una imposibilidad. Es una etiqueta ideológica. Claro, dejémoslo ahí, una etiqueta ideológica como tiene todo el mundo. Pero es que Ayuso lo ha utilizado en otra forma radicalmente diferente, como algo que está fuera. Pero ¿cómo utiliza Pablo la extrema derecha? Como concepto de extrema derecha, pues también como un insulto. Pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo, para ella, el leitmotiv, que antes decíamos, Cast lo ha debido de coger, libertad o comunismo. Que era, bueno, es que aquí hay una historia de 43 años, a lo mejor Ayuso no se la conoce entera. Aquí a lo mejor Ayuso no se conoce entera el papel que juega el Partido Comunista en la ponencia constitucional, donde está Jordi Soletura y donde está Manuel Fraga levantándose cada 2 por 3 de temas capitales que ahora forman parte de la guía de la democracia. No, claro, es que... En fin. Es que yo fui constituyente, Carmen. Sí, y yo me he leído toda la ponencia de la Constitución porque si no, no hubiera aprobado la oposición. Bueno. No, pero vamos, te quiero decir que aquella época la conozco y la he vivido y fui de los que me alegré enormemente cuando se reconoció al Partido Comunista.
Señores, en 10 segundos cada uno, por favor, patinazo o episodio grave. Pero eso no quiere decir que sean demócratas, lo de que Casado, tenían que estar en el juego, sí, pero que yo pensase lo mismo que ellos, no pienso. Patinazo o episodio grave, lo de Casado asistiendo a una misa con símbolos franquistas. Pero si es que fue a la misa el 20 de noviembre, viernes, que si va el hombre a misa el domingo, dice, como es domingo, me he equivocado y me he dado cuenta que era el 20. Pero si es que va el día 20 de noviembre. Él dice que es porque al día siguiente tenía que clausurar el Congreso del partido. Vamos, que no te lo computan, que yo que tengo una familia que sabe mucho esto, tengo una cuñada que es teóloga, que te lo computan de sábado para domingo, no te lo computan de viernes para domingo. Pero fue a pedir gracia porque el Congreso estaba complicado. Sería eso, porque va a misa el 20 de noviembre, que es el día que se dice misa por Franco. Brevísimamente, Iglesias. Yo creo que es gravísimo y la clave sería comparar lo que ocurriría con un líder de la derecha en Alemania o en Italia si fueran a una misa en honor de Hitler o de Mussolini. Minuto 25, punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Los datos sobre la persistencia de la pandemia son inquietantes. Media Europa Central, con índices de vacunación en torno al 60-70% por debajo de lo que hay en España, afronta una nueva crisis muy peligrosa que empieza a llenar de nuevo las UCIs de enfermos que precisan respiradores. En España la incidencia sube más despacio y poco a poco vuelvan a formarse colas en los centros de vacunación para los rezagados y para poder administrar nuevas dosis a aquellos que las recibieron en su momento, pero cuyo escudo se ha debilitado. Pero en mitad de todo esto resulta que hay 500.000 de pacientes solo en la Comunidad de Madrid que padecen otras patologías y que tienen que esperar largos meses, desesperantes meses, para ver a un especialista, realizarse una prueba o entrar en un quirófano. Si se produce una nueva oleada de COVID-19, ¿cuánto más se alargarán esas esperas ya insufribles? Los responsables sanitarios de las comunidades deben explicar cómo piensan hacer frente a esa acumulación gigantesca de enfermedades sin tratar adecuadamente y de ciudadanos cada día más desasosegados. En Madrid, casi 150.000 personas han firmado ya una petición de los propios sanitarios para que la comunidad vuelva a abrir al menos los servicios de urgencia de atención primaria, es decir, los centros situados en los barrios que prestaban asistencia 24 horas durante los fines de semana y que Díaz Ayuso cerró hace 20 meses. Los centros de urgencia proporcionan atención a enfermedades que pueden ser tratadas de forma extrahospitalaria o que precisan estabilización previa y también sirven para dar un mínimo de sosiego a una población que ya no puede más. Punto y 25. Y brevísimamente se ha quedado Margallo con la palabra en la boca, le hemos cortado cuando Iglesias ha dicho sería impensable que en Alemania o en Italia sus líderes de la derecha moderada fueran a misas en honor a Hitler o Mussolini. Iba a decir Margallo, lo de Hitler... Es bastante difícil porque yo creo que no fue a misa jamás, pero y por tanto y sus seguidores tampoco me parece que fuesen demasiado a misa, pero vamos, no, yo tampoco es decir, he sido militante antifranquista, pero jamás se me ocurriría comparar a Franco con Hitler, es decir, un señor que tiene un genocidio de 6 millones de judíos solo por el hecho de ser judíos, no se puede comparar con lo que pasó aquí y no estoy en absoluto. No es lo mismo matarte por ser judío que por ser rojo, está Vamos claro. en cantidades no, pero que aquí la guerra fue de las características de que el fascismo español no se tuvo que inventar ni una raza ni nada, simplemente mataba a los demócratas fue una guerra civil. Lo hablaremos un día, pero hoy no va a ser, porque tenemos ya a punto de entrar al estudio a Vinicius, Manu. Ahora le pregunto por todo. Ahora le pregunto por esto. Hablaremos de la guerra, porque no se puede mitificar a un bando respecto al otro. Fueron dos bandos que decidieron que no iban a resolver los temas votando, sino matándose entre sí. Fue un fracaso colectivo. Margallo, ahora le pregunto Margallo a Vinicius por la guerra futbolística, que seguro que también te interesa. Y además, Vinicius mucho. Y además la guerra que hay en Francia con los ultras, una vergüenza cada semana, cada fin de semana un partido suspendido con unos ultras que campan a sus anchas como quieren. Y el otro día pararon, que no sabían si parar o no parar el partido. Bueno, cada semana un desastre con los ultras, una vergüenza y todo el mundo mirando a otro lado. Se tiene que venir Mbappé para que no le pase nada, ¿eh? Venga, abrimos ya el larguero. Adiós, Carmen Calvo, Pablo Iglesias, José Manuel García Margallo. Hasta el lunes que viene. Adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.